Vamos a dar inicio porque hay mucho que estamos aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo herramientas? Muy bien. ¿Qué son las herramientas? Las herramientas son escrituras específicas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Herramientas son principios que hemos aprendido a través de la experiencia o a través de la investigación, pero que no violan las escrituras, ¿ok? Todas estas son herramientas. ¿Para qué son herramientas? Para aplicar a nuestra vida diaria. Pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y el tema es la ira amiga de la familia. Híjole, con amigas así, ¿quién quiere enemigos, verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, confiando y creyendo que tú eres el que nos está dando palabras de vida eterna, herramientas que podemos aprender para nuestra familia. Porque, Señor, tú tienes grandes planes y propósitos para nuestras familias. Te pedimos tu bendición en este tiempo, Señor. Permite que nuestros oídos, nuestra mente esté abierta a recibir tu palabra. Señor, yo tengo palabras, pero solo tú tienes el poder. Llena de poder estas palabras y tu palabra llena de poder puede llegar a la mente, al corazón, donde yo no puedo llegar. Solo tú lo puedes hacer. Te damos un aplauso a ti, Señor, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Permítanme mostrarles esta ilustración. ¿Sí se alcanza a distinguir? Vamos a imaginar que esta es una pizza. Ay, no les digo que ya hace hambre. Ya empecé a pensar en la pizza. ¿A quién de aquí le gusta la pizza? Muy bien. ¿De qué les gusta esta pizza? De pepperoni, de hawaiana. Muy bien. ¿Por qué le damos gracias al Señor por el ministerio en el que Él, por su amor y su gracia, nos permite estar sirviendo, capacitando en diferentes partes de México sobre el área de la consejería bíblica? ¿Por qué usamos esta ilustración? Esta pizza es una pizza hawaiana de pepperoni, pero vamos a simbolizar que esto representa las diferentes áreas en las que podemos participar en la iglesia. En la iglesia hay cursos de discipulado y le enseñamos a la gente a orar. ¿Sí se ve? Bueno, le enseñamos a la gente a orar. Le enseñamos a la gente, ¿qué más en el discipulado? A leer la Biblia. Muy bien, les enseñamos a leer la Biblia. Les enseñamos a participar ¿en dónde? En el servicio, ujieres, edecanes o en el tiempo o en el grupo de alabanza. Les enseñamos acerca de la importancia de evangelizar. En la iglesia también les enseñamos la importancia de dar diezmos y ofrendas, involucrarse en las misiones, pero dense cuenta que esta rebanada de pizza es diferente. Si quieren pueden tomarle fotos, si quieren pueden hacer esta ilustración. Y esta rebanada de pizza, ¿por qué es diferente? Porque esta representa los problemas de la vida cotidiana. Si no abordamos, si no resolvemos, si no utilizamos nuestras herramientas bíblicas para los problemas de la vida cotidiana, la gente no va a orar. Si no resolvemos los problemas de la vida cotidiana, la gente no va a leer su Biblia. Si no resolvemos los problemas de la vida cotidiana o diaria, la gente no se va a involucrar en la alabanza, no va a servir, no va a involucrarse en evangelismo.
no va a involucrarse en misiones, en diezmar, ofrendar, en todas esas ministerios y actividades que son sumamente importantes para la función de una iglesia, son importantes. Pero por esta razón abordamos los temas de la vida cotidiana, para que con toda libertad, con todo gozo y gratitud puedan involucrarse en los demás ministerios. Ahora, el día de ayer en la noche, ¿cuántos estuvieron presentes ayer en la noche? Muy bien. Cuando tuve el privilegio y la oportunidad de compartir el tema, ¿cómo se llamó el tema de anoche? No, pues ya se les olvidó, ¿verdad, hermanos? El tema fue no puedo olvidar. Realmente otro tema para ese título puede ser cómo vivir con los recuerdos. Entonces, eso es lo que abordamos en el área de capacitación en consejería bíblica, cómo resolver los problemas de la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre la ira amiga de la familia, y cada una de estas son herramientas que podemos utilizar para nuestra familia. Dios está tan interesado en bendecir a nuestra familia. Dios está interesado en que como familia nos discipulemos en el Señor, pero también que podamos discipular a otros. Anoche muy amablemente varios hermanos se acercaron, dijeron: pastor, gracias por el mensaje, me gustó como vio, y yo les dije: ahora vayan y enséñenlo. Porque ¿de qué sirve aprender? Estamos aquí en el Congreso, familias, restaurando, fortaleciendo familias, pero ¿de qué sirve si no lo ponemos en práctica, si no lo compartimos con alguien más? Miren, normalmente el discipulado lo vemos como algo que se lleva a cabo dentro de unas 4 paredes. Pero hermanos, quiero que sepan que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, pero tú ya puedes estar discipulando a alguien. ¿Cómo? Cuando alguien te llama por teléfono y te piden un consejo. ¿Y qué haces tú? Empiezas a dar consejo. En ese momento estás discipulando. En ese momento estás limpiando peces, como dije anoche. El evangelismo es atrapar los peces. Pero el discipulado, digan conmigo, el discipulado es limpiar los peces. Entonces, cuando alguien te llama por teléfono, cuando alguien te manda un WhatsApp, cuando alguien te escribe por un inbox, cuando alguien te escribe algún mensaje por cualquier red social, pidiéndote ayuda, pidiéndote un consejo, tú estás ahí discipulando. El discipulado también puede ser 1 a 1, y no necesariamente es dentro de la iglesia o aquí adentro. A lo mejor en el baño alguien te hace una pregunta y tú das un consejo. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Estás discipulando. Te encuentras con un hermano en el estacionamiento, te comenta: esta semana me fue mal, tuve un problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, y tú das un consejo. ¿Qué estás haciendo? Estás discipulando. Si se dan cuenta, el discipulado puede suceder en la cafetería, en el estacionamiento, en tu recámara, en tu oficina, cuando estás aconsejando a alguien, atendiendo a alguien por teléfono, por las redes sociales, estás discipulando. Bien, esta serie de temas que voy a estar compartiendo, el de ayer fue no puedo olvidar, el de hoy la ira amiga de la familia, son parte de una serie que se llama La paz de Dios en tu hogar. Así que esta es la parte número 2. Hay amistades que siempre nos da mucho gusto verlas, ¿cierto? Ya viene Navidad. Oh, vamos a celebrar, vamos a preparar la cena. Vienen familiares, vienen amigos de diferentes partes de la República, o algunos casos vienen de otros países. Ya vienen los amigos. Qué gusto recibir a esos amigos, pasar tiempo con esas amistades. Hay amigos que nos ayudan, ¿verdad? ¿Para qué son los amigos? Díganme, ¿qué cosas hacen los amigos? Nos apoyan, ¿qué más? Nos escuchan, exacto. Entonces, esas amistades nos ayudan, nos animan, nos aconsejan, y uno realmente está agradecido con el Señor por esas amistades.
¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esos amigos, esas amigas que te animan, te apoyan? A veces te apoyan económicamente. Yo me acuerdo cuando estaba yo ancina, cuando era yo pequeño, teníamos una situación muy difícil en la economía. Y recuerdo que mis papás tenían unos amigos doctores de profesión, y de vez en cuando llegaban que con ropa, que con zapatos, y daba gusto ver a esos amigos porque llegaban y nos apoyaban, nos bendecían. Y gracias al Señor por esas amistades, amistades que son muy agradables, que son muy necesarias. Pero existe otra amiga que usualmente no es muy agradable. Esa amiga no es muy agradable. Su rol, su función es un poco diferente a las actividades, a las funciones que hacen nuestras otras amistades. Su rol es diferente. Casi nadie le gusta tener esa amiga en la familia, y esa amiga es la ira, el enojo en la familia. Que mira cómo reacciona, que por qué eres así de enojón, que una persona enojona es como el cerillo, se prende y pierde la cabeza, es de mecha corta. Esa amiga de la familia no es muy agradable recibirla. Y como ya mencioné al principio, tú dirías, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? ¿Cierto? Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo una emoción tan destructiva llamada la ira, cómo puede ser una amiga? Esta amiga puede tener un beneficio y propósito único para tu familia. Por eso estoy de acuerdo con el doctor Gary Oliver. Él es el director ejecutivo del Centro de Estudios para Matrimonios y Familias, al haber dicho: en los círculos cristianos, digan conmigo, en los círculos cristianos, no se ha escrito o enseñado, ya no tienen que repetir lo demás, en los círculos cristianos no se ha dicho, no se ha enseñado, no se ha escrito o no leemos sobre el lado positivo de la ira. En una encuesta que se hizo hace tiempo, yo creo que si pudiéramos hacerla aquí o en otras iglesias, en una encuesta que se hizo, cómo la gente, cómo los cristianos ven la ira, cómo ven el enojo. La mayoría lo ven del lado completamente negativo. Pero hoy vamos a hablar sobre esa amiga de la familia llamada la ira. Hoy vamos a entender cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca del enojo. Entonces, en los círculos cristianos no se ha escrito o enseñado lo suficiente acerca del lado positivo de la ira. Hace 2 años estuvimos en una iglesia muy grande en Veracruz, yo creo que es la iglesia más grande de Veracruz, y cuando dimos este tema sobre el lado positivo de la ira, o cómo usar la ira, que es amiga de la familia, del lado positivo, el pastor principal de una iglesia como de 3,000 miembros se acercó a nosotros y al doctor Chuck en el receso y nos dijo qué es lo que él había aprendido y qué es lo que él había enseñado sobre el lado de la ira. Y literalmente él nos dijo de la siguiente manera, que la mayoría de la enseñanza sobre la ira concluye que si estás enojado, te vas a ir derechito al infierno. Casi nadie ve la ira, el enojo de manera positiva. Hay muchas cosas que hieren y lastiman a la familia, pero principalmente la ira es una de las emociones que más daño causan en la familia. ¿Quién puede sentirse amado por un miembro de la familia que está lleno de ira? Nadie se siente amado. Nadie quiere estar cerca de ese personaje de la familia porque está airado, está enojado. Entonces, la ira es una de las emociones que más intentamos
¿Me podría apoyar un joven aquí? Voy a usar algunos juguetes. ¿Quién dice yo? No me hagan escoger, por favor. Ah, tú, muy bien, gracias, amigo. Ven, pásale por acá. Eso, denle un aplauso fuerte para que se anime. Aquí arriba, por favor. Aquí arriba. Entonces, recuerden que, ¿te lo puedes poner, por favor? Recuerden que en los círculos cristianos casi no se enseña, no se habla sobre el lado positivo de la ira. De hecho, en círculos cristianos, la ira, el enojo, es una de las emociones que más tendemos a esconder. Por ejemplo, antes, no sé por qué, en Puebla sucede, estoy seguro que aquí no. Los hermanos de Puebla, antes de venir a la iglesia, en su casa tuvieron un pleito, una discusión. Aquí no sucede, ¿verdad? No, recuerden, esto significa no y esto significa sí. Solo en Puebla, las familias, la mayoría, antes de venir a la iglesia, tienen un pleito, una discusión, pero llegan a la iglesia y se ponen su máscara. ¿Y cómo actúan? Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, bendiciones, becho, bacho y apapacho, ¿verdad? Y entonces llegamos a casa, salimos de la iglesia, nos quitamos la máscara, gracias, nos quitamos la máscara, llegamos a la casa y ¿qué sigue? Round 2, la pelea continúa. Eso es normalmente lo que sucede en algunas de las iglesias de Puebla. ¿Por qué se tiende a esconder o ocultar esta emoción llamada la ira, llamada el enojo, que afecta grandemente a la familia? Porque la ira está acompañada de culpa, de vergüenza, de juicio, y eso viene acompañado de un miedo a rechazo. Hace algunas ocasiones he escuchado a algunas personas decir, pues es que no estoy enojado, solo estoy frustrado. Pero no estoy enojado. Bueno, hermanos, quiero decirles que la palabra frustrado es la palabra cristiana para estoy enojado. Solo que nadie viene a la iglesia diciendo, hermano, hoy vengo enojado. Normalmente decimos, hoy vengo frustrado. Cuando alguien te diga eso, quiere decir que viene enojado. Recientemente conocimos a una hermana en Pachuca, eso fue la semana pasada, y compartíamos este tema también, y la hermana con toda la valentía se puso de pie y dijo, hermanos, yo tengo mucha ira. Y yo le dije, ¿ira nomás? Se nota. Hermanos, cuando alguien nos comenta que está lleno de ira, hay que mostrarle compasión, hay que mostrarle entendimiento. El lenguaje corporal comunica mucho. Cuando a mí alguien me dice estoy lleno de ira, yo abro los ojos así y le sonrío y le digo, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué yo les digo eso? Porque cuando ellos me cuentan que están llenos de ira, por la gracia y el favor de Dios, yo ya sé qué voy a hacer con esa ira. Hoy vamos a aprender el lado positivo de la ira. Y existen por lo menos 4 razones bíblicas, si me quieren apoyar con la primera, Gálatas 5, 20, 21, a ver si me hacen favor de proyectarlo en pantalla. Existen 4 razones bíblicas por qué los cristianos evitan reconocer la presencia de la ira. ¿Cuántas razones? 4. Número 1, pueden tomar apuntes. Gálatas 5, 20 al 21. Existen 4 razones bíblicas y son buenas razones por qué los cristianos evitan reconocer la presencia de la ira. Número 1, la ira es egoísta y está etiquetada como un fruto de la carne. Digan conmigo, fruto de la carne. Dice Gálatas 5, 20, 21, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos,
rivalidades, disensiones, herejías. Esta es una de las razones por la que en los círculos cristianos no reconocen la presencia de la ira. Razón número 2, Efesios 4:31. Mientras me hacen favor de proyectar la cita bíblica en pantalla, la razón número 2 es porque la ira debe quitarse de nosotros a toda costa según las Escrituras. ¿Han leído ese pasaje de las Escrituras en Efesios 4:31? Miren, excelente. Gracias, equipo de media. Gracias. Doy gracias al Señor por sus vidas. Efesios 4:31. Sea quitada de ustedes toda amargura. ¿Qué dice, iglesia? Enojo, ira, gritos. No, pero si no gritan los cristianos. En una de las conferencias que voy a tener el privilegio de compartir con ustedes en la noche, se llama No grito, no corro, no empujo. ¿Qué? ¿Va a temblar? ¿Vamos a hacer simulacro o qué? Ya lo descubrirán. Inviten a alguien más. ¿De qué se va a tratar ese tema de no grito, no corro, no empujo? Pero bueno, por lo tanto, esta fue la razón número 2. Las Escrituras nos dicen: quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira. Hay un pequeño detalle con este pasaje de las Escrituras. ¿Cuál creen que es? Dice la Escritura: quiten de ustedes la ira y el enojo. ¿Qué falta? Normalmente, como ministros, como pastores, decimos: tienes que hacerlo, debes hacerlo, deberías hacerlo. ¿Qué es lo que falta? Hermanos, el tiempo está corriendo y no es mi culpa si no termino. Dice la Escritura: quiten de ustedes el enojo, la ira, la amargura. ¿Qué es lo que falta? ¿Malicia? Falta aquí. No, ahí está la malicia. Hermanos, falta el cómo. En este versículo específico no dice cómo quitar de nosotros la ira, la amargura, el enojo. ¿Sí están conmigo? Falta el cómo. Digan conmigo, ¿cómo? Bueno, les voy a platicar más tarde. Número 3, la ira no produce buenos resultados. Vamos a ver Santiago 1:20. Santiago 1:20, por favor tomen apuntes. Recuerden que son 4 razones principales, son buenas razones porque los cristianos no reconocen la presencia del enojo, la presencia de la ira. Número 3, porque la ira no produce buenos resultados en las relaciones. Santiago 1:20. Pues la ira ¿de quién? Del hombre. ¿Y de la mujer no? Sí. Esta hermana de Pachuca nos decía: estoy llena de ira. Y ella tenía razones. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta es otra razón por qué las Escrituras dicen: quita de ti la ira. Pero hoy vamos a aprender el cómo. Por último, finalmente, Proverbios 22:24. Cuarta razón: porque a los iracundos hay que evitarlos. Híjole. Al enojón, evítalo. Al iracundo, evítalo. Proverbios 22:24, ¿qué dice? No te asocies. Hago un pequeño paréntesis. ¿Me permiten hacer un paréntesis? A ver, ahí está. El paréntesis. ¿Sí? No. ¿Me permiten hacerles una observación? ¿Sí? A ver. Gracias, hermano. Ya. No te asocies con el hombre iracundo. El paréntesis es: no te cases. Si tú estás soltera, si tú estás soltero, estás a tiempo. No te cases con el iracundo. Hace tiempo en consejería hubo una chica que se acercó y tenía conflictos
su esposo tenía este tipo de situación, batallaba con la ira, con el enojo, y le pregunté a la chica, ¿así era él desde que eran novios? ¿Y por qué te casaste si así era él? Ella me dijo, cuando yo era joven, mi padre me dijo y me aseguró que nunca nadie se iba a casar conmigo. Y por miedo a quedarme sola, me habló bonito, me hizo piojito y le dije sí. A pesar de que en la relación del noviazgo él era iracundo, él era impaciente, vamos a ver cuáles son algunas de las causas de ira, pero aún así ella decidió casarse con él. Entonces la escritura dice, no te asocies ni te cases con el hombre iracundo, como decimos aquí en México, ni a la esquina. ¿Cuántos conocen algún iracundo? Algún vecino, enojón, iracundo, que es de mecha corta? ¿Verdad? Por estas 4 razones se evita reconocer la presencia de la ira. Si yo te preguntara, hace un rato estuvo padrísimo la dinámica del panel y nos hacían preguntas, pero ¿qué tal si ahora lo volteamos? ¿Qué tal si ahora te pregunto, ¿estás lleno de enojo? ¿Estás lleno de ira? No me respondas. Vamos a continuar aprendiendo. De modo que la ira nunca se puede sepultar. ¿En dónde? La ira nunca la podrás sepultar, nunca la podrás enterrar, dejarla muerta en el fondo de tu corazón. La ira, el enojo puede estar ahí temporalmente, pero tarde que temprano va a salir de una o de otra manera. Así que las emociones, hermanos, las emociones no son malas. Las emociones no se les llaman malas, se les llaman emociones negativas. Y estas emociones tienen propósitos, tienen causas, porque Dios las creó, Dios las diseñó. Otro dato que quiero mencionarles, este es un psiquiatra, me encantan sus libros de este psiquiatra, además es cristiano. El psiquiatra, el doctor Paul Mayer, dice que el 95% de los casos de depresión surgen por ira reprimida. Esta mañana estábamos leyendo una noticia de un pastor en los Estados Unidos que se suicidó. ¿Cómo? Y era pastor. Bueno, tenía una vida doble, pero posible, y dijeron, la nota decía que debido a su depresión. Hermanos, tomen apuntes, tomen nota. La depresión normalmente es originada por una ira, por un enojo contra alguien o contra ti mismo y que no la procesaste bíblicamente. Ese es el resultado de la depresión. Este doctor Paul Mayer dice que existen síntomas clínicos. Cuando una persona tiene ira, tiene enojo y no la ha procesado bíblicamente, hay síntomas físicos. No puede dormir la persona. ¿Se te dificulta dormir? No me respondas. Tu nivel de energía suele bajar. Irritabilidad. No te puedes concentrar. Hay dolores de cabeza. Empiezas a perder el apetito. Empiezas a tener problemas digestivos. Empiezas a tener problemas con la presión. Sube y baja la presión. Empiezas incluso, como en el caso de esta noticia que leíamos esta mañana, hay pensamientos de suicidio. Ahora, el doctor Paul Mayer también menciona, vean tantito aquí la ilustración, el doctor Paul Mayer también menciona que la ira
no procesada bíblicamente puede ser transferida del objeto original a un objeto, puede ser desplazada o transferida a un objeto que sea más sano, más seguro. ¿Qué estoy queriendo decir? En pocas palabras estoy diciendo que en base a la ira tendemos a desquitarnos con alguien que ni nos la hizo, pero nos desquitamos. Ejemplo, aquí está, yo no soy muy bueno para los dibujos. ¿Se logra ver? Este es un ejemplo. Un marciano. Este es un ejemplo de lo que estoy mencionando. El jefe regaña al empleado en el trabajo. El empleado se llena de ira, se llena de enojo, pero no es seguro que el empleado pues le conteste al jefe, ¿verdad? ¿Verdad que no es seguro? ¿Qué va a pasar? Si se desquita con el jefe o le responde mal, lo pueden echar a la calle. Entonces, ¿qué hace el esposito chulo y precioso? Llega a casa y ¿con quién se desquita? ¿Y cómo saben? Les platicaron, ¿verdad? Y como es seguro que el esposo se desquite con la esposa, pues es seguro que la esposa se desquite ¿con quién? Con los hijos. Bien que se la saben. ¿Y los hijos con quién se desquitan? Con el perro. Pobre Max. Antes decía yo Firulais, ya ni le ponen de esos nombres a los perros. ¿Quién tiene perros aquí? ¿Cómo se llama tu perro? Max, ¿verdad? Por lo menos ahí está alguien. Y el otro, Luna. Y la otra vez estuvimos en Pachuca y el matrimonio que nos hospedó tienen dos perritas. Una se llama Chiripa y la otra se llama Chica. Yo, cómo han cambiado los nombres para los perros. Pero bueno, esto es a lo que se refiere el doctor Paul Maier. Normalmente nos desquitamos con alguien que ni nos la hizo, pero desquitamos con quién, buscamos con quién desquitarnos. No busco, como dice el dicho, quién me la hizo, sino quién. ¿Cómo saben tanto, hermanos? Híjole, Pastor Jesse ha hecho un buen trabajo y Pastor Yoshimar enseñándoles. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos han conocido a una persona que apenas y le haces algo o le dices algo y explota? ¿Cómo es eso? 0 es el nivel más bajo, 10 es el más alto. Cuando nacimos, nuestro nivel de enojo era 0. Conforme tú vas creciendo, tu nivel de enojo va creciendo, porque la ira, el enojo es una reacción normal. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te insulta, la reacción normal es enojarte. Entonces, conozco a personas cristianas, por cierto, que su nivel de enojo está en número. Yo te pregunto, ¿en qué nivel está tu enojo? O no te voy a preguntar a ti, le voy a preguntar a tu esposo, le voy a preguntar a tu esposa, le voy a preguntar a los hijos, ¿en qué nivel de enojo se encuentra esa persona? Gracias. Cuando a una persona que vive en nivel 9 de enojo, ¿cómo es eso? ¿Pueden ver esta cubetita? Esta cubeta está llena de ira, está llena de enojo. Hay un líquido aquí. Cuando alguien te empuja, ¿qué pasa con el líquido? Se derrama, aunque sea poquito.
¿Y cómo reacciona la persona? ¿Por qué me empujaste? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Qué ocurrió? Es decir, apenas le hiciste algo a esta persona de nivel 1, pero como vive en nivel 9, 9 más 1 son, y la persona reacciona. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si la persona apenas le hicieron algo de nivel 1, por qué llegó rápidamente al nivel 10? ¿Por qué? Alguien por allá dijo, porque ya traía ¿qué? Porque ya tenía ira acumulada. Por eso es que apenas le dicen algo de nivel 1 y explota. Ahora, ¿dónde está mi amigo ayudante? Kaman Yupacá. Hermano, espero que no te aires conmigo. Muy bien. Pregunta. ¿Me puedes ayudar a ponerte estas o te las pongo? A ver, de este lado. Muy bien. ¿Tú puedes funcionar en la vida? ¿Puedes mostrarlas así? Tú puedes funcionar en la vida aún lleno de ira y lleno de enojo. Pero ahora le voy a pedir a mi amigo que haga algo. Levanta ese trapo, por favor. Ok. Tú puedes vivir en la vida lleno de ira, lleno de enojo, con las esposas puestas, pero va a ser más difícil. Te va a costar más trabajo. Claro, ahorita levantó el trapo muy rápido, muy fácil, porque está joven, está delgado, es flexible, pero a veces hay creyentes que así viven, atados, esposados, llenos de ira. Tú puedes vivir, funcionar con un corazón herido, con un corazón lleno de enojo, pero te va a ser más difícil. Es vivir la vida, es como si vivieras la vida con esposas. Y puedes ir a la escuela, puedes estar en el trabajo, puedes participar en la iglesia, puedes tener sexo, puedes hacer muchas cosas, pero con las esposas puestas te va a costar más trabajo. Ahora, ¿qué crees? Olvidé la llave en Puebla. Te vas a tener que quedar así un ratito. No es cierto, vamos a quitártelas. No me las vayas a romper, ¿eh? Un aplauso a mi amigo, gracias. ¿Cuántos vamos a ver la cita bíblica Efesios 4:26? Ay, ese reloj está avanzando. Pastor, ¿pueden detener ese reloj? Alguien, por favor, detenga el tiempo. Apenas es la introducción. Alguien detenga el tiempo. Efesios 4:26. ¿Qué sucede? Otra vez. Ya mejor quédate aquí, trae tu silla y te quedas aquí conmigo. Hermanos, la ira acumulada nos explica Efesios 4:26 y 27. 4:26 y 27. La ira acumulada nos explica lo que suele suceder con nuestra vida. ¿Qué dice? Enójense, pero no pequen. Hermanos, enojarse no es pecado. Lo que haces cuando te enojas, cuando te llenas de ira, eso sí es. La ira se conoce como la emoción tonta. ¿Tienen idea por qué? Gracias por preguntar. Digan por qué. Porque cuando te llenas de ira, la siguiente cosa que dices, la siguiente cosa que haces es una tontería. Y luego dices, ay, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Pues es que tuve mis 3 minutos de enojo. La escritura dice, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Siguiente versículo.
¿Qué sucede cuando tenemos ira o enojo acumulado? ¿Qué sucede? Le das el lugar al diablo y él empieza a influenciar tus decisiones, tus vidas, tus relaciones. La Escritura por eso dice: enójate pero no peques y no le des lugar al diablo. Gracias. ¿Alguna duda hasta este momento? Ay, qué bueno, estoy avanzando rápido. Muy bien. Está bien, siéntate. Luego te voy a llamar otra vez. Ahora, la ira puede ser expresada de diferentes maneras. ¿Cómo puede ser expresada la ira? Por agitación interna. Eso dice Efesios 4:26, es el versículo anterior. La ira dice: enójense pero no pequen. La ira se puede expresar de tres maneras. La primera es agitación interna. La segunda, por cierto, hay una palabra griega para agitación interna que hace referencia a la ira y es orge. Es la palabra griega, O-R-G-E, orge. Esa es una agitación interna. La siguiente manera de expresar la ira, amor, ¿me puedes pasar mi celular desbloqueado, por favor? Porque ahí viene una anotación. La segunda manera de cómo expresar la ira es a través de los que explotan. La palabra original para explotar es thumos, es una palabra griega, thumos, T-H-U-M-O-S, thumos. Esa es la manera, es la segunda manera de cómo se expresa la ira. Y la siguiente manera, permítame rápidamente, lo voy a encontrar. Aquí está. La tercera manera de cómo se expresa la ira es a través de la ira pasiva agresiva. En mi opinión, la ira pasiva agresiva hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Cuáles son los patrones o los síntomas de una persona con ira pasiva agresiva? No es un tipo de persona que se agita internamente, no es un tipo de persona que explota, es el tipo de persona que todo se guarda y luego se va desquitando y tú ni cuenta te das. Algunos están así como que, chin, dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Algunos patrones de una persona con ira pasiva agresiva. Anótenlo si quieren. Si no nos da tiempo a anotarlo, pues vamos a dejarle las anotaciones. Rasgos de una persona con ira pasiva agresiva: no rinde cuentas. ¿Dónde andabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué te importa? Pues come torta. No, ¿verdad? Es un tipo de persona que no rinde cuentas. Es un tipo de persona que no socializa, se retrae. Es un tipo de persona que le gusta postergar o aplazar las cosas. Por ejemplo, la esposita le dice al esposo: ¿cuándo me vas a hacer favor de cambiar el foco? ¿Qué dice el esposo? ¿Qué dice el esposo? Ahorita. ¿Ahorita cuándo? No, pues ahorita. Lamentablemente tenemos esa cultura de aplazar las cosas. Ahorita lo hago. Hijo, ¿cuándo vas a recoger esos calcetines que ya hasta se paran solitos ahí en el suelo? Llevan días. Ahorita, ma, ahorita. Este es un tipo de persona que aplaza las cosas. Es una persona perezosa. Es una persona que rompe promesas. Es el tipo de persona con ira pasiva agresiva. ¿Le paramos o le seguimos?
Le seguimos, pero en otro congreso, ¿verdad? Para que me vuelvan a invitar, pastor. Ok, es el tipo de persona que no reconoce sus errores. Una ocasión, aconsejando a un varón, me dijo: pues yo reconocería mis errores si los tuviera. Así me dijo. Es un tipo de persona que actúa en secreto. No te da a conocer las decisiones que está tomando. Recientemente un caso, me habla una persona, una esposa: es que mi esposo empeñó las escrituras del terreno y no me avisó. Y eso me di cuenta, ¿por qué? Porque estaba yo revisando los papeles y no encontré las escrituras del terreno. Es un tipo de persona que actúa en secreto. Recuerda, no es el tipo de persona que explota y te manifiesta la ira, sino que actúa sigilosamente. Es el tipo de persona despreocupada. No, que el mundo gire, que el mundo ruede, mientras a mí no me afecte, no problem, como dice el Dr. Chuck. Es el tipo de persona que no es confrontativa. Si tú quieres confrontar a esa persona, evade. Se sale por la tangente, te cambia el tema, busca y presenta todo tipo de excusas. Es el tipo de persona que cumple promesas, te hace promesas sabiendo que no las va a cumplir. Y por último, hay muchas otras cosas, pero ya para terminar esta parte, es un tipo de persona que le encanta hacer enojar a otros. ¿Cómo? Si tú le dices: nos vemos a las 10, ¿a qué hora llega? A las 11. O ese es un caso extremo, llega muy tarde. O el otro caso extremo: ¿qué pasó? Me dijiste aquí a las 11 y llegué cuarto para las 11. ¿Qué pasó? No, pues sí, pero quedamos que a las 11. Sí, pero la puntualidad. Entonces es un tipo de persona que o llega tarde o llega muy temprano. ¿Por qué? Porque te quiere hacer enojar. Porque bien tiene el tiempo para llegar a las 10, pero llega a 10:30. Sabía que tenía tenía los medios para llegar a tiempo, pero por sus pistolas no llegó a tiempo, solo para hacerte enojar. Así que estas son las maneras en que la ira se expresa. También es cierto que la ira se puede usar de muchas maneras equivocadas. Una de ellas es para cambiar a alguien. Hermano, les voy a compartir rápidamente, lastimosamente, cuáles son algunas de las cosas que dañan mucho a la familia. La sobreprotección, el favoritismo. ¿Qué es el favoritismo? Me llamó mucho la atención una de las preguntas que hicieron en el panel cuando dijeron el caso de mis hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Es muy común que este tipo de cosas sucedan en familias mixtas. Puede haber sobreprotección, puede haber favoritismo, puede haber rechazo, puede haber crítica, egoísmo, la impaciencia. Hermanos, la impaciencia es la expresión de la ira. Una persona impaciente es una persona que ¿han visto personas que nada más están así con el pie, están moviendo las piernas, están tronándose los dedos? Es una persona impaciente. Es una persona que está llevando ira en su interior. La disciplina. ¿Cómo es la disciplina? De verdad les animo, les motivo que puedan adquirir el libro Cómo controlar la ira. En ese libro se describen las 10 causas principales de la ira y cómo corregirlas. Porque quizá tú me digas en esta mañana: ¿y cómo logro la paz en mi hogar? Tú dirás ahí sentado, sentada, dirás: pastor, usted no conoce a mi familia. Y tiene razón, yo no conozco a tu familia, pero conozco a alguien que conoce a tu familia y sabe lo que funciona y lo que no funciona. Y ese alguien es Dios. Otra fuente de ira es el perfeccionismo. Estaba pensando, en algún momento sería bueno abordar un tema como este.
Marta al máximo. ¿Por qué Marta al máximo? Y no es la hermana Marta de la que estaba yo hablando ayer. ¿Cómo se llama el personaje en las escrituras que Jesús llega a su casa? Y tenía una hermana, María, y la otra. ¿Y cuál era una de las cosas con las que más batallaba ella? Ay, que esté limpia la casa. María, estás ahí sentada perdiendo tiempo. ¿Por qué no vienes y me ayudas? ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada. El perfeccionismo dentro de la familia es una gran causa de división, de conflictos dentro de la familia. Ese libro que les menciono, Cómo controlar la ira, aborda esas 10 causas principales de ira y cómo resolverlas. Heridas y finalmente la irresponsabilidad. Entonces, la ira se puede usar para cambiar a alguien, para manipular a alguien, pero ¿cuál es el punto de vista de Dios acerca de la ira? Dios te dice: enójate, pero no peques. Dios te da permiso para reconocer la ira. Cuando conoces, si conoces a una persona que está llena de ira, la ira es como esta luz roja. La luz roja del auto indica que hay un problema en el auto. La luz roja en la vida de la persona airada, iracunda, enojona, es una luz roja que dice: tengo una necesidad. Hay emociones que quieren hablar y a veces no les queremos dar voz, no les queremos dar oportunidad de hablar, pero las emociones quieren hablar. Si tú no le haces caso a las emociones, como el cerebro odia el dolor, entonces si no le haces caso a las emociones, te van a decir: no me vas a hacer caso, tengo miedo, tengo rechazo, tengo ira, me siento inadecuado, me siento lleno de vergüenza. Si no atiendes esas emociones negativas, el cuerpo te va a dar señales y a esas señales sí les vas a hacer caso. ¿Cuáles son esas señales? Los síntomas que mencionaba al principio. Dolor de cabeza. Cuando te duele la cabeza, a ese sí le pones atención, te tomas una pastilla. Cuando hay problemas digestivos, cuando hay todo tipo de problemas o síntomas físicos, a eso sí le pones atención. Pero mayormente, no estoy diciendo que siempre, mayormente esos síntomas físicos es por la ira, por alguna emoción negativa no procesada bíblicamente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en 465 ocasiones encontramos la palabra ira. 375 de esas ocasiones la ira hace referencia ¿a quién? A Dios. Tuvimos oportunidad de platicar con la hermana de Pachuca y ella nos confesó que la ira la había visto de manera negativa, la había visto como una maldición, así nos había dicho. Pero en ese fin de semana que estuvimos en esa iglesia, estuvimos compartiendo más o menos lo que estamos compartiendo hoy con ustedes, y ya voy a terminar, quiero hacer un tiempo de administración. Estuvimos compartiendo que si ustedes hacen conmigo el ejercicio, vean su mano. La palma de su mano representa el perdón. Pero hay los dedos son ramas. Los dedos se dan cuenta que te conectan ¿a dónde? A la palma. De igual manera, lo que ayer abordamos de no puedo olvidar o cómo vivir con los recuerdos es una de las ramas que te conducen a perdonar. La ira, amiga de la familia, Dios la creó y la diseñó para que tú puedas detectar cuáles son las raíces de la ira. Mucha gente dice: es que yo así soy. No, no eres así. Así reaccionas. La ira es una reacción, no una causa. Entonces la ira, como hoy estamos hablando, te puede conducir también ¿a qué? ¿Qué es la palma de la mano? El perdón.
Por esa razón, Dios ve el lado positivo de la ira, porque la ira te conduce a perdonar. La ira es una reacción, no una causa. Seguro has estado viviendo o conoces a alguien que ha estado viviendo en nivel 9. Hermano, yo te pregunto, ¿en qué nivel estás viviendo? Ahora, ¿cómo le hacemos para bajar el nivel 9? ¿A qué nivel te gustaría que bajara tu ira o tu enojo? ¿A qué nivel? A 3. ¿Cómo le hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recuerda que la ira te conduce al perdón. Si tú reconoces la presencia de la ira, reconoces que la tienes, reconoces que tienes enojo, que eres impaciente, que eres perfeccionista, que muestras favoritismo, que muestras rechazo, reconoce la presencia de la ira. Si tú reconoces la presencia de la ira, podrás identificar la ofensa que alguien te provocó. Si reconoces la presencia de la ira y la ofensa, podrás descubrir al ofensor. Y si tú descubres al ofensor, finalmente, ¿podrás qué? Podrás perdonar. Quiero pedirles que por favor cierren sus ojos ahí en su lugar. Nos deja mucho que pensar. Que Dios quiere que tengamos paz en nuestro hogar, pero lamentablemente la ira es una de las emociones que más destruyen la unidad en la familia. Si tú eres un tipo de persona que ha reconocido o aceptado que tiene ira, que tiene enojo, hoy quiero decirte, Dios te permite sentir ese enojo. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, vamos a orar. ¿Cómo reducir la ira, el enojo en la familia o en tu persona? Ahí en tu lugar, quiero pedirte que te des permiso para reconocer la presencia del enojo. Date permiso sentir la ira. Y ahora yo le pido al Espíritu Santo de Dios, que Él es fiel, que Él examine tu corazón y que cuando tú reconoces la presencia de la ira, puedas detectar la ofensa. Alguien te hirió, alguien te lastimó, alguien mostró favoritismo, prefirieron a tu hermano que a ti, alguien abusó, alguien te dijo palabras. Hace tiempo en un retiro de varones un hermano se me acercó y me dijo: es que me duelen mucho las palabras que me dijo mi padre. Mi padre me dijo que prefería a mi hermano, que él era un adicto. Y todas esas palabras negativas que mi padre me dijo me dolieron. Y me dijo: yo siento mucho enojo. Le dije: hermano, Dios no lo juzga ni lo condena, yo menos. Yo no soy nadie para juzgarte ni para condenarte por la ira o el enojo que has estado llevando o que has estado acumulando. Dios te da permiso de sentir la ira, porque Dios sabe que si tú sientes la ira, podrás descubrir la ofensa. Y si descubres la ofensa, podrás identificar al ofensor. Este hermano me dijo: mi padre me hirió con todas esas palabras que me dijo. Empecé a orar por ese hermano y orando le dije: Espíritu Santo, muéstrame, revélame qué más le causó heridas a este hermano. Y el Espíritu Santo me dijo: las palabras que nunca le fueron dichas también duelen. Hermano, hermana, las palabras que te dijeron de no sirves para nada, eres un inútil, eres un fracaso. Una madre un día le dijo a su hija: tu padre nunca te quiso, él prefirió un niño y no una niña. Y todo eso provoca ira, provoca enojo. Hoy te quiero decir, seguramente no solo las palabras que te dijeron, sino también las que no te dijeron.
Esas palabras duelen. ¿Cuáles son esas palabras? Te amo. Estoy orgulloso de ti. Estoy feliz que eres un hombre. Estoy feliz que eres una mujer. Si nunca te dijeron esas palabras, identifica al ofensor. Y si puedes a aceptar la ira, si puedes identificar la ofensa, puedes identificar al ofensor, entonces puedes perdonar. Te voy a pedir que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por el punto de vista que tú tienes sobre la ira. Quiero contarte de estas palabras, aunque tú ya lo sabes. Quiero contarte de esas palabras que me hirieron, que me dijeron, pero también las palabras que nunca fueron habladas, esas duelen también. Ahí en tu lugar, cuéntale al Señor cuáles son las ofensas que has logrado descubrir. Ahí en tu lugar, cuéntale al Señor cuál es el ofensor que tú has logrado detectar. Y ahora dile: Señor, ayúdame a perdonar. ¿Cómo le hago para perdonar? Ayer aprendimos, el apóstol Pablo dijo: hermanos, no se venguen a ustedes mismos, sino que dejen lugar para la ira de Dios. Dile: Señor, yo te envío a tu cárcel a esta persona o a estas personas junto con su pecado. Te doy gracias que tú no me condenas, sino que me das permiso para sentir la ira. Dile: Señor, clamo tu sangre y en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: quiten de ustedes la ira, quiten de ustedes el enojo. Y la manera, Señor, con tu ayuda es: yo envío a la persona que me hirió, me lastimó y lo que me hicieron o lo que me dijeron, los envío a tu cárcel. Visualiza ahí en tu mente como si el Señor tuviera una cárcel. La cárcel aquí en la tierra es el lugar donde el infractor tiene que pagar. Dile: Señor, yo te envío. Si quieres, dile el nombre. Señor, te envío a mi papá, te envío a mi mamá, te envío a mis parientes, a quien me hirió, me lastimó. Los envío a tu cárcel junto con su pecado. Los dejo en tu cárcel y les digo adiós. Tú les darás el pago y dile: Señor, por tu muerte en la cruz, yo te pido que les des gracia, misericordia y perdón, aunque no lo merezcan. En el nombre de Jesús. Amén.